Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi nombre no importa. Algunos me llaman el bibliotecario, como si eso bastara para explicar lo que soy. Otros, más astutos o más supersticiosos, han dicho de mí que soy un sirviente eterno del Vaticano, una sombra entre estantes infinitos. No me molesta. He sido muchas cosas a lo largo de los años. Archivero, copista, restaurador de pergaminos que nadie debería leer. Pero si algo soy con certeza, es testigo. Testigo de aquello que se ha preferido olvidar. Hace unos días, tras el fallecimiento del Santo Padre Francisco, se me encomendó, como era previsible, revisar los documentos reservados de cónclaves anteriores. Se trata de un ejercicio de introspección institucional, se dice, con la pretensión de que la Iglesia aprenda de sí misma y se vigile en sus propios errores. Hipocresía benigna, si me lo preguntan, pues muchas veces lo que se encuentra en los registros de los cónclaves no son errores, sino advertencias, y muchas otras horrores. Fue en una de esas noches, bajo las lámparas de aceite que prefiero al frío fulgor del neón, que descubrí una caja con el sello del cónclave de 1799 a 1800. Su existencia no aparecía en el índice principal, lo que ya de por sí era inquietante. A veces los documentos se pierden durante siglos por razones prácticas. Otras veces, por razones que nadie se atreve a formular en voz alta. La etiqueta estaba escrita a mano, con tinta ya oxidada. Valens, Venecia, Caso Montserrat. Su caligrafía parecía la de un escribano de la época napoleónica, pero lo que contenía me pareció tan vivo y urgente, como si hubiese sido redactado ayer. El relato se abría con la muerte del Papa Pío VI en Valens, apresado por los jacobinos y llevado casi como trofeo hasta su último suspiro. Fue un papa de infortunios, mártir involuntario de la Ilustración sanguinaria. Su cadáver, dicen las crónicas, fue exhibido sin reverencia y enterrado con más pena que gloria. Sin embargo, el deber eclesial persistió. La sede vacante exigía un nuevo sucesor, y así fue como se convocó el cónclave en condiciones excepcionales. No en Roma, sino en Venecia, bajo el resguardo del Imperio Austriaco, que ofrecía al menos una delgada apariencia de orden. El archivo contenía cartas entre cardenales, fragmentos de diarios, registros protocolares y otros documentos sin firma que sospecho fueron añadidos por testigos incómodos. Allí, en esa danza de tinta y ceniza, aparecía un nombre que jamás había escuchado en ningún compendio de historia papal. Valerio Montserrat. Apareció en Venecia sin anuncio previo, transportado en un carruaje cubierto de madera oscura, sin escudos ni banderas, acompañado por un pequeño séquito de 4 hombres silenciosos, vestidos de negro, sin cruz alguna a la vista. Era obispo, al menos eso aseguraba su anillo episcopal, pero no existía registro canónico de su diócesis. Su documentación era en regla, aunque nadie recordaba haberle estrechado la mano en años anteriores. Valerio Montserrat tenía una presencia que, según las cartas, oscilaba entre la fascinación y el temor. Era un hombre de estatura esbelta, rostro de mármol blanco, cabello recogido como un noble antiguo. Vestía siempre de púrpura impecable, más de príncipe que de sacerdote, y sin embargo, hablaba con una humildad tan convincente que incluso sus detractores se encontraban asintiendo frente a él. Un joven monseñor italiano, Angelo Severini, escribió sobre él en su diario personal, parte del cual se encontraba transcrito en los documentos. Valerio me habló de la pasión como si hubiese estado allí. Me narró el Gólgota con un dolor que no podía ser imitado.
No he conocido hombre más sabio ni más dulce. Sin embargo, al margen de la página, con tinta de otro color, probablemente escrita semanas después, se leía una sola frase, temblorosa, pero sus ojos no parpadeaban. Pronto Valerio comenzó a atraer simpatías, no por campañas ni por discursos, sino por mera gravitación. Algunos lo veían como una solución neutral en un mundo donde la Iglesia tambaleaba entre la espada napoleónica y el incienso vienés. Otros lo seguían simplemente porque no podían evitarlo, y entre ellos Severini. Fue entonces que empezaron los detalles que me helaron la sangre, incluso a mí, que creía estar más allá del espanto. Valerio nunca comía en público. Evitaba la comunión, alegando un voto personal de ayuno. Solo se presentaba después del ocaso. Uno de los documentos, sin firmar, decía: lo vi pasar frente al altar sin persignarse. No sé si fue distracción o algo peor. Otro, más inquietante aún. No proyecta sombra sobre el mosaico del nártex. El joven Severini comenzó a cambiar. En su propio puño y letra escribió: anoche soñé con campanas rotas y una hostia negra que sangraba en mi lengua. Su rostro, decía un cardenal, se volvió más pálido con cada día. Dejó de dormir bien, y sin embargo, se aferraba a Valerio como un discípulo a su maestro. Una noche, Severini desapareció. Volvió al amanecer, descalzo, los labios agrietados como si hubiese gritado durante horas. Dijo haber estado rezando en soledad. No explicó por qué tenía la sotana manchada de tierra húmeda, ni por qué temblaba al escuchar el sonido de las campanas matutinas. El cónclave se prolongaba, las votaciones eran inconclusas, nadie parecía decidido, y algunos comenzaban a murmurar que Valerio era más que un candidato. Era una figura perturbadora que ocupaba la sala como un peso invisible, como un aroma espeso que no desaparece. Una carta anónima dirigida al entonces embajador imperial advertía: el obispo Montserrat posee un séquito que no duerme. Hay noches en que los he visto caminar por los corredores sin lámparas, como si conocieran los pasillos con los ojos cerrados. Uno de ellos tocó mi crucifijo y se quemó la palma. Esto no es hipérbole, señor. Le ruego no lo deseche como superstición. Hay nombres que no deben decirse en voz alta, y uno de ellos, lo sé con certeza, es Valerio Montserrat. Tras cerrar el primer legajo de la caja identificada como Valens, Venecia, caso Montserrat, proseguí con los documentos ordenados por fecha. La segunda sección comenzaba con registros más detallados del cónclave en sí. Actas redactadas por asistentes, transcripciones de intervenciones discretas y un diario personal de un cardenal francés, Jean-Claude de Rohan, cuya grafía nerviosa parecía variar con el paso de los días. El cónclave se había instalado en el monasterio de San Giorgio Maggiore. La abadía benedictina, con sus columnas marmóreas y sus ventanales pálidos, se prestaba para una reunión discreta, lejos de las manos revolucionarias que profanaban iglesias en el continente. Venecia era segura, pero no era Roma, y esa ausencia pesaba como un sacrilegio silencioso entre los reunidos. Ya para la segunda semana, según los registros, el ambiente había cambiado. Lo que debía ser un cónclave de prudencia y elección se transformaba en un proceso estancado, sombrío, repleto de susurros. Montserrat no había pronunciado un solo discurso público, pero su nombre comenzaba a aparecer en las votaciones preliminares. 5 votos en la tercera ronda, 9 en la cuarta, 14 en la sexta. Severini, por su parte, se convertía en su voz extraoficial. No era cardenal, por supuesto, pero se le permitía asistir como secretario de uno de los electores italianos. En cartas preservadas por la nunciatura, el joven monseñor insistía en la profunda vida interior de Valerio, en su capacidad de silenciar las discordias del alma. Pero hay algo perturbador en sus palabras.
Con el paso de los días, su caligrafía se encoge, su redacción se vuelve más desordenada, como si escribiera a la carrera o bajo una presión invisible. Ayer lo vi orar sin mover los labios. Sin embargo, sentí que sus palabras me invadían como un perfume. Todo mi ser se dobló en silencio. Una noche, cerca del 15 de enero de 1800, Severini desapareció durante 4 horas. Su nombre no aparece en los registros de cena ni en la oración de completas. El abad responsable de la disciplina anotó su ausencia con una simple cruz negra. No era el primero que se ausentaba temporalmente. El frío, los nervios, las enfermedades eran comunes, pero sí el único que regresó transformado. Varios testigos lo vieron volver por el corredor norte del monasterio, a solas, sin escolta, sin abrigo, con la sotana húmeda hasta la cintura. Tenía el rostro helado y las pupilas dilatadas. Dijo haber estado rezando por los pobres en la cripta de los antiguos abades. No supo explicar cómo entró allí, pues la llave se encontraba bajo resguardo del sacristán. Cuando se le cuestionó, respondió con una sonrisa apagada: «Los muros de este lugar reconocen la necesidad de fe». A partir de esa noche, Severini dejó de comer con los demás. Se le veía al anochecer, murmurando en voz baja, a veces girando su cabeza en ángulos que sus compañeros consideraban poco naturales. Uno de los diáconos escribió: «Ya no parpadea, no responde al tacto, sus labios se mueven incluso cuando duerme». Una carta, redactada por el cardenal polaco Józef Sapieha, está claramente marcada como confidencial. En ella se lee: «Tengo serias dudas sobre el obispo Montserrat. Esta tarde lo vi hablar con Severini en el claustro. Cuando me acerqué, los vi tomados del antebrazo como padre e hijo, pero la mano de Montserrat no tenía temperatura, era como mármol, y su anillo episcopal se oscureció al contacto con la luz del sol poniente. El anillo fue objeto de obsesión entre varios testigos, un tesoro antiguo, más propio de una corte babilónica que del episcopado. Uno de los anotadores lo describía como hecho de oro quemado, con una piedra que parecía sangre coagulada. Cuando un monje intentó besarlo, Valerio retiró la mano con rapidez inusual, murmurando algo en una lengua que ninguno reconoció. Los días pasaban, y el cónclave entraba en un estancamiento ritualista. Algunos cardenales caían enfermos. Uno murió en la 3ª semana, supuestamente por fiebre. Otro fue enviado de regreso a Viena en estado de delirio. Mientras tanto, Valerio seguía ascendiendo en votos, lentamente, como un cuerpo que flota a la superficie por inercia. En una de las últimas entradas del diario de Rohan, el cardenal francés apunta con claridad: «La noche me atormenta. Cuando apago la lámpara, siento que Montserrat aún me observa, incluso desde las sombras. Esta mañana, al recibir la hostia consagrada, me tembló la lengua, no por temor divino, sino por la certeza de que hay algo entre nosotros que no debería estar aquí». Pero es el relato de la noche del 19 de enero lo que marca un punto de ruptura. Severini fue hallado en el altar lateral de San Giorgio, postrado como en oración, con la boca entreabierta y los ojos inyectados en sangre. No hablaba, no respondía, le sangraban las encías. Un médico austríaco llamado Karl Rotten fue llamado para examinarlo. Su informe está en latín y, traducido, dice lo siguiente: paciente con signos de severo desorden nervioso, pupilas reactivas al extremo, lengua cubierta de costras, hemorragia leve en paladar, susurra constantemente el nombre Valerio, aunque no responde preguntas. Declara haber sido marcado por la eternidad. Tras esa noche, Severini fue retirado del monasterio. Nunca regresó. Nadie lo volvió a ver en Venecia. Una carta anónima dirigida al cardenal Chiaramonti, quien eventualmente sería elegido como Pío VII, afirmaba que el joven había sido enviado a un monasterio en el Tirol para reposo espiritual.
aunque no se especifica cuál. Lo más inquietante del documento era el registro de las votaciones del día siguiente. Valerio Montserrat recibió 26 votos. Estaba a 11 del papado, y aún nadie sabía de dónde había salido, ni en qué iglesia había sido ordenado. Proseguí con la lectura esa noche, con los dedos helados. Lo que había comenzado como una revisión histórica tomaba forma de pesadilla cuidadosamente transcrita. En los márgenes de muchos documentos aparecían símbolos extraños, como marcas dejadas por manos temblorosas, pequeñas cruces, círculos concéntricos, palabras en griego tachadas con violencia. Uno de los documentos tenía una mancha oscura en la esquina inferior derecha. No tinta, algo más denso, más seco, algo que nadie se atrevió a limpiar. A la mañana siguiente del evento que silenció a Severini, los documentos del cónclave cambiaron de tono. Ya no se trataba solo de registros ceremoniales o votos fríos. Lo que se encuentra son páginas apretadas, escritas con nerviosismo creciente. Algunos documentos ni siquiera están rubricados. Otros fueron doblados varias veces, como si quien los escribió hubiera dudado durante horas si debía entregarlos. Se percibe el temor, no de quien atestigua un error, sino de quien ha contemplado lo impensable. El cardenal Chiaramonti, que aún no sabía que sería elegido papa semanas después, aparece cada vez más en los registros. Hay fragmentos donde se lo menciona caminando a solas, orando sin cesar, manteniéndose despierto más allá del alba. Uno de sus secretarios, cuyo nombre no aparece en los márgenes, escribe: «Su eminencia no duerme. Anoche pidió que lacrara su habitación desde fuera. Me entregó la llave y dijo: si me llamas y mi voz no parece la mía, no abras la puerta». Ese mismo día, según las actas privadas, se inició una conversación velada entre 3 cardenales: el propio Chiaramonti, Sapieha, de Polonia, y el húngaro László Erdődy. El propósito de la reunión no fue definir alianzas políticas, sino compartir impresiones sobre Montserrat. Lo llamaban el hombre sin sede, pues ningún archivo daba cuenta de su diócesis. El anuario episcopal del año anterior no lo mencionaba, y la Cámara Apostólica no tenía constancia de su consagración. La duda pasó de ser administrativa a doctrinal. Esa noche, bajo el pretexto de organizar los libros litúrgicos para la elección, se hizo ingresar al dormitorio de Valerio Montserrat a un clérigo joven, Fray Giacomo Belluti, asistente del cardenal Erdődy. Su informe está entre los papeles más deteriorados del archivo. Escrito con tinta desbordada y sin puntuación regular, parece el testimonio de alguien al borde de un colapso mental. Aún así, su contenido es claro. No dormía. Lo hallé de pie, de espaldas a la cama. No tenía crucifijo sobre el pecho, solo un medallón que no reconocí, como una luna negra tallada en hueso. Hablaba solo, en un idioma seco, áspero. Al verme sonrió, pero no fue una sonrisa de saludo. Fue como si supiera que lo espiaba. Me acerqué a la mesa. No tenía Biblia, solo un volumen cerrado con broches de hierro. No intenté tocarlo. Me pidió que saliera. Su voz no tenía eco en la habitación. El testimonio termina con una frase en latín casi ilegible: «Et nox erat in illo», que se ha traducido como «y la noche estaba en él». Días después, Fray Belluti pidió regresar a Verona. Murió en tránsito, de fiebre tifoidea, según el parte médico oficial. Pero el abad encargado del monasterio dejó una nota al margen de su salida. Su rostro era gris. Llevaba los ojos hundidos, y al partir me dijo: «Si algún día ese hombre viste de blanco, no quedará más sol en la cristiandad». La situación se volvió insoportable. Los votos de Montserrat seguían aumentando, pero lo hacían por inercia, no por convicción. Se dice que algunos electores comenzaban a escribir su nombre con la mano temblorosa, como si lo hicieran bajo una sugestión inexplicable. El documento más inquietante de esa semana es una carta sin firma,
posiblemente escrita por Sapieha o Chiaramonti. Nos equivocamos. Esto no es política, ni siquiera herejía. Es algo más antiguo, más frío. No he pronunciado su nombre en días, pero lo oigo en el pensamiento, como si me respondiera antes de hablar. Es allí cuando comienza a gestarse un intento de contención. El cardenal Erdodi, quien contaba con influencias en el imperio austriaco, propuso a sus pares más próximos una estrategia: dilatar el cónclave indefinidamente, desgastando el proceso, para obligar a la curia a clausurar la elección y reabrirla en Roma, cuando la situación política lo permitiera. No lo dijeron en voz alta, pero todos sabían que el objetivo real era uno: evitar que Montserrat alcanzara el trono de Pedro. Esa noche ocurrió el segundo evento inexplicable. El cardenal Sapieha fue hallado inconsciente en su celda. Su crucifijo de oro había sido arrancado del cuello, hallado roto en dos. El cirio que solía mantener encendido cada noche estaba derretido por completo, aunque había sido encendido apenas 2 horas antes. Los monjes que lo hallaron aseguran que el cuerpo de Sapieha estaba frío, pero sin signos de trauma. Respiraba con dificultad y murmuraba algo en voz baja. El único fragmento recuperado con certeza fue: «Ille non transit per portam». Él no pasa por la puerta. No volvió a despertar. Esa misma noche, se halló una inscripción en el muro exterior del monasterio, detrás del ábside. 3 palabras grabadas con una herramienta metálica, según el informe del sacristán. En latín arcaico decían: «Intra mortem regnat», dentro de la muerte reina. Los monjes la borraron al amanecer, pero la marcaron en el libro de anomalías del monasterio, junto con otras observaciones. La desaparición de 2 murciélagos de la colección taxidérmica del archivo naturalista, la rotura inexplicable de un relicario y el extraño comportamiento del perro del convento, que se negó a acercarse al refectorio donde comía Montserrat. Valerio, entretanto, permanecía imperturbable, cada vez más distante, pero también más presente. Se le veía recorrer los pasillos al anochecer, con la sotana perfectamente alineada, las manos cruzadas sobre el pecho, la mirada fija en algo que no parecía estar en este mundo. Un ayudante del cardenal de Salerno anotó: «Ya no camina como nosotros, no hay peso en sus pasos, no hay sombra tras él. Cuando cruza la galería, las lámparas vacilan». El clima en el cónclave se volvió insoportable. Algunos cardenales comenzaron a fingir enfermedades para evitar las votaciones. Otros sugerían terminar el proceso sin elección formal, algo que solo había ocurrido una vez en la historia, durante el cisma del siglo XIV, pero nadie se atrevía a enfrentarlo directamente. Nadie. Hasta que Chiaramonti tomó una decisión. La carta está firmada con su nombre completo: Barnaba Chiaramonti. La dirigió al abad superior del monasterio, y su copia fue sellada y archivada en la caja 214 del archivo secreto. En ella, solicita lo siguiente: ruego que, con toda discreción y sin escándalo, se informe al obispo Valerio Montserrat que su candidatura ha sido rechazada por consenso tácito. Se le invita a retirarse, con dignidad, en nombre de la paz de la Iglesia. El documento tiene una nota al margen, agregada posteriormente en tinta marrón. No respondió, pero esa noche cayó una paloma muerta sobre el altar mayor, y al día siguiente, 3 cardenales despertaron con el mismo sueño. Una figura en vestidura blanca, con ojos negros, llorando sangre en el balcón de San Pedro. No hay constancia de que Montserrat haya abandonado el monasterio, pero a partir del día 30 de enero, su nombre deja de figurar en las votaciones. Simplemente desaparece, como si nunca hubiera estado allí, como si alguien hubiera cerrado el libro que lo contenía, aunque yo, como buen historiador informal, después del silencio forzado en Venecia, Barnaba Chiaramonti,
fue elegido papa el 14 de marzo de 1800. Las crónicas públicas de la elección se detuvieron justo antes de nombrarlo, como si la historia necesitara un corte limpio, un cordón que ya no se debía alar. Los documentos internos, sin embargo, cuentan otra cosa. La noche anterior a su proclamación, el cardenal Caprara se encerró con Chiaramonti en la sacristía del monasterio. Estuvieron allí más de 2 horas. Ninguno de los dos habló jamás de lo conversado, pero Caprara escribió una nota en su testamento espiritual, encontrado décadas después en la abadía de Montecassino. El Santo Padre me juró que nunca volveríamos a pronunciar su nombre, que todo lo sucedido sería destruido en espíritu, si no en papel. Yo le advertí, lo que no se elige, muere eligiendo, y lo que muere, elige también. Desde ese día, el papado de Pío VII estuvo signado por una extraña combinación de fortaleza y padecimiento. Resistió la presión de Napoleón, sobrevivió a su arresto, firmó un concordato que restableció en parte el orden de la Iglesia en Francia, pero nunca se lo vio sonreír. Sus retratos posteriores muestran a un hombre cada vez más encorvado, los ojos hundidos, el rostro desprovisto de aquella luz que otrora acompañaba a los pontífices. El diario privado de su mayordomo, Giuseppe Manfredi, incluido parcialmente en la caja 402 del archivo, es el documento más revelador de lo que ocurrió durante su pontificado. Su santidad no duerme más de 2 horas. Se niega a encender velas al caer la tarde. Prohíbe que se coloquen espejos en su aposento. Ha ordenado que todas las imágenes religiosas sean cubiertas antes de la medianoche. La obsesión por el silencio también se volvió notable. El Papa prohibía que se pronunciara el nombre de ciertos cardenales del cónclave de Venecia. Ordenó que todos los documentos de aquella elección se archivaran bajo una clave que solo él conocía, y más aún, nombró a un obispo ficticio como responsable de una diócesis imaginaria en Asia Menor, para ocupar la ficha faltante. Esa ficha era la de Valerio Montserrat, pero el olvido no se impone, se gana, y hay voluntades que no se dejan vencer. A partir de 1804, año de la coronación imperial de Napoleón, los signos de lo que el Santo Padre llamaba el azote invisible se intensificaron. Murieron 3 de los cardenales que habían liderado la resistencia contra Montserrat. El primero, en una caída absurda desde la escalinata de San Juan de Letrán. El segundo, sofocado en su cama, sin marcas de violencia. El tercero fue hallado en el Tíber, con los labios cosidos y un crucifijo insertado en la boca. En cada caso, un detalle se repitió. Los documentos eclesiásticos de sus muertes aparecían sin firma, como si la autoridad hubiera renunciado a confirmar lo que el mundo veía, o como si algo hubiera firmado en su lugar. Pío VII envejecía, el mundo cambiaba, y sin embargo, una constante permanecía. Cada vez que el Santo Padre escribía, en sus cartas privadas, alguna reflexión sobre el mal, lo hacía en mayúsculas, pero no el mal como idea abstracta. Escribía illum, ille, iste, formas impersonales, latinas, cargadas de un peso inconfesable. La sospecha se volvió certeza en 1813. Una carta firmada por el confesor personal del Papa, Padre Anselmo Tiberi, fue encontrada en un compartimento oculto del Vaticano. En ella, el sacerdote describe lo que llamó las vísperas de la ruina. Esta noche, al asistir a su santidad en oración, lo vi abrir una caja de madera negra. Extrajo un anillo que no reconocí. No era papal, no era humano. Lo contempló largo rato y murmuró: «Él no murió, solo cambió de sombra». Luego lo arrojó al fuego, pero el anillo no ardió. El Papa se arrodilló y dijo: «Acepto el peso, que no recaiga sobre otro». Lo más perturbador fue el sello de esa carta. No tenía el emblema de la Santa Sede, tenía uno que ningún otro documento posee, una luna invertida dentro de una mitra. La misma imagen que, según Belluti,
llevaba a Montserrat al cuello. El declive de Pío VII fue lento, pero implacable. Su salud física era mejor que la de muchos de sus antecesores. No obstante, comenzó a sufrir episodios de pérdida de tiempo, horas completas donde no recordaba lo que había dicho o hecho. Se despertaba en habitaciones que no reconocía, se le oía hablar en lenguas que nadie entendía, incluso en presencia de embajadores. En abril de 1823, un terremoto menor dañó parte de la Biblioteca Vaticana. Entre los manuscritos caídos se halló uno que no debería haber estado allí, un cuaderno de cubierta roja, sin título, sin fecha. Contenía una sola frase escrita con letra firme, elegante, con caligrafía de otro siglo. El que no come en público, devora en privado. El que no comulga, crea su propio sacramento. No había firma, solo una inicial grabada en relieve, en la última página. BM. 3 semanas después, Pío VII cayó por las escaleras del Palacio Apostólico. Nunca volvió a levantarse. La causa oficial fue una fractura complicada por neumonía, pero su último confesor dejó una nota breve, apenas un susurro en los márgenes del diario clínico. Antes de morir, abrió los ojos, miró hacia el rincón más oscuro de la habitación y dijo: «Tú, por fin, has venido por mí». Valerio Montserrat no aparece en ningún libro de historia. Su nombre ha sido eliminado de los registros. Ningún obispo en ninguna diócesis lo sucedió. Y sin embargo, su presencia se insinúa como un error estructural que la Iglesia jamás pudo corregir. Un voto no emitido, una elección no aceptada, una sombra que eligió esperar. Yo no afirmo nada, solo transcribo, solo leo, solo traduzco lo que otros, con más fe o más miedo, decidieron no destruir. Y ahora que usted también ha leído hasta aquí, sabe por qué no todo está muerto en los archivos, y por qué el próximo cónclave tal vez, solo tal vez, deba prepararse para una repetición.